Bienvenidos a Espacio Persa, un programa de difusión cultural sobre la historia de Irán, la antigua Persia, música, historia, cultura, profetas, reyes, cuentos sufíes, misticismo, todo relacionado con Irán, con Persia, con Oriente. Narrado, producido, presentado por Xavier Muñoz. Dejaros llevar por las orillas de Oriente para descubrir nuevos horizontes que eclipsaron Occidente en la antigüedad. Queridos amigos, bienvenidos a mis podcasts y mi canal de YouTube. Están escuchando el daf en la música iraní. Es un instrumento de percusión que ha acompañado toda la música en general, tribal, incluso de muchos pueblos de Asia, a través de los milenios. Existe confusión entre qué es daf y qué no es daf. Porque, igual que sucede con los instrumentos de cuerda, también hay confusiones entre distintos tipos de laúdes, de si lo que está sonando es un tambor o es un dotar. Hay mucha confusión con el tema y me gustaría aliviar un poco esta confusión para todos los oyentes y seguidores de Espacio Persa, porque el tema hoy va a ir sobre el daf. Va a ir sobre este instrumento peculiar que ya, digamos que es el penúltimo, si no me equivoco. He explicado ya lo que son todos los laúdes, he explicado lo que es el setar, he explicado lo que es el tambor, he explicado lo que es el dotar. Está en YouTube, me podéis ver físicamente cómo lo explico, cómo lo toco. Me había reservado el daf, que ya entramos en el mundo de la percusión, y por lo tanto es una dimensión distinta. Es una dimensión de la percusión donde todo es más, digamos, descomunal, todo es mucho más, la vibración se expande mucho más a través de la percusión que desde las cuerdas, ¿no? La cuerda es más sutil, más penetrante, pero no por ello tiene que ser penetrante o no desde el punto de vista de la percusión, porque no olvidemos que la percusión es la base, es el patrón base, el ritmo que te rompe en el estado en el que te encuentras actualmente. Yo lo llamo que es un rompeescudos, te rompe el blindaje que llevas para que pueda penetrar a lo más profundo de tu ser. Y luego es cuando, en mi opinión, hay que añadir las cuerdas. Cuando ya se te ha roto el blindaje que llevamos, que es el caparazón del ego, y entonces es cuando entra la luz, ahí es donde pueden entrar las notas más puras, digamos, desde un instrumento de cuerda. Pero bien, puede ser al revés, da igual el orden en realidad de cómo lo estés haciendo. Como digo, hoy me gustaría hablaros del daf, qué representa para el mundo de la música espiritual iraní, qué instrumento es, dónde se toca, en definitiva, todo. Voy a hablar sobre todo lo que sé que es el daf, algunas experiencias personales, qué diferencia hay entre el daf y el tambor chamánico, ese famoso tambor chamánico que tocan los antiguos indios americanos, porque hay una conexión, existe una conexión entre toda la percusión del mundo, y el daf es otra herramienta que sirve y que estaría bien poder presentar al mundo. Así que, sin más, amigos, empezamos con este episodio donde os voy a hablar
desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del misticismo y de algunas experiencias personales que he tenido con el DAF, la percusión mística de Irán. Con grandes pinceladas, voy a empezar con las grandes pinceladas y luego ya iremos añadiendo los detalles con las pequeñas pinceladas, los detallitos. Empezamos por lo grande. En primer lugar, podríamos decir que el DAF es como una especie de pandereta muy grande, por lo tanto ya no es una pandereta, es un pandero. Es un pandero. Pandero también puede referirse a otra cosa, pero puede ser una pandereta, es un diminutivo, ¿no? El pandero es el grande. Esto sería el DAF, desde una descripción técnica. Es de la familia de los membranófonos. Sería pues un tambor de marco. Todas las panderetas son tambores de marco. Pero que además va acompañado con unas cadenas que circundean todo el marco. Son unas cadenas distintas a la de la pandereta o a la del rik árabe, que son digamos, una especie de crótalos que son muy grandes. En este caso, las cadenas que son sonajas o son aros son pequeñitos y están triplicados, o incluso pueden haber 3 en fila india y luego al final hay como 2. En total, bueno, yo no sé cuántas anillas puede llegar a tener un DAF, pero la sonoridad que le da estas anillas, que puede llegar tranquilamente a ser más de 100, y eso pues le añade un peso extra al instrumento, que al principio cuando lo estás tocando pues pesa gramos, y cuando llevas unos minutos pesa kilos. Depende también del tipo de instrumento que empieces tocando. Esto estaría por un lugar. El efecto que da ya el instrumento de por sí, ya sea sintético o sea de piel, puede ser de una expansión vibracional tremenda, una manera también de trascender el alma, podríamos decir, y con esta expansión significa que la labor que está cometiendo nuestra alma como que se está expandiendo también, ¿no? Como que se está prolongando. Esa es la magia de la vibración. La vibración se prolonga a otras dimensiones y a otros mundos que con nuestros ojos no se pueden ver. El DAF tiene mucha magia, a pesar de ser un instrumento muy primitivo, porque tiene 7000 años el instrumento. Ya queda registrado en antiguos templos, que se tocaba ya en los templos para la adoración a la divinidad. Fijaos que ya los inicios del DAF es para cánticos devocionales. El DAF es un auténtico instrumento que sirve para adorar la naturaleza, para adorar la creación, de sentir la verdadera función de nosotros mismos, ¿no? Sentidos conectados con toda la naturaleza, con todo el universo. Fijaos que todo esto va muy ligado también a la antigua creencia persa, que es el zoroastrismo, aunque yo diría que el zoroastrismo ni siquiera existía hace 7000 años, ni siquiera el mitraísmo existía en ese momento. Lo que podría existir hace 7000 años en lo que hoy en día conocemos como Irán, la antigua Persia. Ojo, que en aquella época no era ni la antigua Persia, porque no habían llegado ni los persas, ni los indoeuropeos. Esto es en el 1600 antes de Cristo, y yo estoy hablando del 3000, 4000 antes de Cristo. Por lo tanto, en aquella época la raza, digamos, que estaba habitando en Irán no era indoeuropea. No son las tribus que predominaron a través de los siglos y que montaron estos famosos imperios persas, dando un poco de historia también. Estos imperios persas que conocemos, no se corresponde el origen del DAF con esta civilización de la que siempre estamos hablando, sea preislámica o islámica. El DAF estaba ya antes.
Se podría decir incluso que desde el inicio de la civilización humana, desde el inicio de las noches, desde que el ser humano tiene preguntas, ¿a dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la forma del DAF? El DAF es un círculo. El círculo es una geometría perfecta, es una geometría sagrada, nunca termina. No es una recta que empieza y acaba. Es un ojo, podría ser también una pizza. Hoy en día podría ser también la luna, podrían ser los planetas, los astros, todo lo que sea circular, todo lo que sea perfecto a nuestros ojos, ¿no? Y también tiene una proporción áurea que es perfecta. El instrumento, aunque sea primitivo, aunque sea circular, aunque parezca que no tenga nada, es bello a nuestros ojos, y más todavía si le añadimos el arte persa, ¿no? Hay DAFs que están caligrafiados con la caligrafía sagrada chií, del esoterismo islámico o incluso sufí. Entonces encontramos caligrafías que están alabando a los santos, a los profetas del chiismo, el imam Ali sobre todo, o el imam Hussein. Incluso están caligrafiados proverbios persas, sabiduría milenaria, poesía. Te puedes encontrar absolutamente de todo. Ahora lo que está de moda ya de hace varias décadas es que están imprimiendo imágenes, por ejemplo, de una bailarina que está danzando, o unos músicos que están tocando, o un sabio que está emborrachándose de vino. Recordemos que el vino en el sufismo representa que es la sabiduría, por lo tanto, cuando un sufí se ha emborrachado es porque no es que esté alcoholizado, sino que está embriagado de amor divino, embriagado del amor, de la sabiduría de Dios, porque está en este mundo. Por lo tanto, sería complicado situar al DAF exactamente en qué época y en qué zona aparece este instrumento. Es muy difícil arqueológicamente, históricamente, situar el DAF de dónde demonios viene. Lo que sí sabemos es dónde se toca hoy en día y dónde está, digamos, la madre patria. La madre patria del DAF se encontraría actualmente, y ya pues desde hace varios milenios, en el Kurdistán iraní, que esto es la zona oeste de Irán. Si vemos en un mapa Irán, tenemos que ir al occidente, que está en la frontera con Irak, y tenemos una provincia que se llama Kurdistán, y ahí está la capital administrativa Sanandash. Les encanta a los kurdos el DAF, es su instrumento nacional, es su instrumento para representar su espiritualidad. Para ellos el DAF lo es todo, y de hecho esto se ha propagado en toda la nación iraní. Ya no solamente se toca en el Kurdistán, sino que se puede tocar en todo Irán. Es una herramienta indispensable, tanto para las liturgias, cánticos devocionales, como hace unos 30, 40, 50 años empezó a utilizarse de forma masiva en las orquestas, en los escenarios, en los conciertos lúdicos. Por lo tanto, el DAF, y esto es una amenaza que existe realmente, en este punto, en esta transición en la que se encuentra el DAF desde hace unas décadas, se está transfiriendo, digamos, del marco espiritual en el que ha estado durante milenios, ahora se está llevando a un escenario, al escenario comercial, al escenario lúdico, y realmente hay músicos que están tocando con mucho entusiasmo este instrumento y lamentablemente no conocen lo que verdaderamente es el DAF. No tienen una base sólida, lo tocan para divertirse. Ojo, que cada uno haga lo que quiera. Aquí yo no estoy juzgando a nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Pero muchos músicos se llevan la estampida, ¿no?, de que están tocando para divertirse, que están tocando disfrutando, etcétera, hasta que llega un momento, si Dios quiere, llega ese momento, y si no, no llega, en el que descubres que verdaderamente eso no es DAF, lo que tú estás tocando. En este caso, digamos que la cosa no fluía, ¿no? Por eso el mundo entero es una escuela donde siempre estás aprendiendo. Esto no lo podemos tampoco olvidar. Y a partir de cuando haces este descubrimiento es cuando empiezas realmente
a aprender, independientemente de los años en los que tú hayas estado tocando, creyendo que estabas tocando bien. El mundo es evolucionar, es crecer, es siempre seguir aprendiendo y dejar el ego de lado. Yo creo que el DAF como practicante, ¿no? Como practicante amateur de DAF, lo he vivenciado personalmente. Cuando estás tocando el DAF, el ego como que se queda un poco alejado, la vibración es tan brutal y esa vibración la estás haciendo tú, no lo olvides, lo estás haciendo tú. El DAF lo único que cumple con una función, digamos, como de gran espejo, es como un espejo que te sirve para reflejar lo que realmente es tu alma. Tu alma es grande, tu alma es el aliento de Dios, como diría el noble Corán o como incluso diría la Biblia. Entonces, cualquier instrumento musical es sagrado, el DAF ni más ni menos sagrado, ni el tambor tampoco. Todos los instrumentos sirven para manifestar la divinidad que tenemos dentro, esa inspiración. No olvidemos de dónde viene la palabra inspiración en el griego. La inspiración es divina. Y eso que los griegos eran politeístas, pero ellos ya sabían perfectamente de dónde provenía la inspiración. Y es algo que solamente tenemos los seres humanos, ¿no? Porque los animales se preocupan simplemente por comer, por dormir, por reproducirse y no sé si un animal se parará a pensar en lo que pasará mañana o no, simplemente se limitan a vivir el día a día y ya está. El ser humano, aparte de eso, es constructor, construye edificios, construye grandes edificios, arquitectura en general, y luego ya se decanta por, aparte del trabajo y de rezar, que rezar también es muy humano, pues tenemos la pasión por las artes, por pintar, por hacer música, por crear algo que realmente te haga sentir conectado con este mundo, ¿no? Y esto es un regalo inmenso que nos ha dado el universo, o Dios nos lo ha dado, y hay que disfrutarlo, porque la única realidad en este mundo es que vamos a morir, y esto no es ser negativo, es ser realista. Igual que nacemos, morimos, y todo lo demás podríamos decir casi desde una perspectiva sufí que es mentira, ¿no? Porque poco o nada tiene que ver con la realidad que estamos viendo hoy en día. El DAF te ayuda como beneficio, te ayuda a que tú puedas canalizar todo esto. Cuando tocas DAF, te mezclas con tu verdadera esencia. Por eso vuelvo otra vez a lo que os he dicho al principio. Es una palabra que casi que me la he inventado yo. Rompeescudos. El DAF es esto, tiene forma de escudo, es circular, y cuando lo tocas te rompe a ti el ego para que tú puedas continuar. Y otra advertencia es que esto no necesariamente tiene que pasar el primer día. Lo digo porque, claro, ahora el DAF me va a solucionar la vida, me lo voy a comprar ahora y el primer día ya voy a llegar al éxtasis, voy a llegar... No, esto, amigos, requiere una vida entera. Hay muchos libros hablando de DAF, hay muchos libros hablando de sufismo, y al final el sufismo lo que dice es: déjate de libros, búscate la vida, espabilate, conoce la creación divina, es decir, interactúa con los seres humanos. Toca el DAF, sal a la calle, tócalo, verás, la gente siempre se pone contenta, aunque no lo hayan oído en su vida. Y estoy hablando ahora desde mi experiencia. El DAF es un instrumento que no lo han visto, ya digo, que prácticamente fuera de Irán y de Turquía es prácticamente desconocido, sobre todo en Occidente, pero cuando ven el instrumento, la alegría, se dice mucho que cuando el DAF está sonando fuerte, no es que esté sonando agresivo, sino que está sonando alegre, es un sonido de alegre. Venga, vamos a levantarnos hoy, vamos a esforzarnos. Esa es la gran yihad también, levantarse cada día, luchar, vivir. Esta alegría te la da el DAF, siempre va a estar ahí, siempre va a sonar cuando tú quieras, y si no quieres no suena y no molesta. La música iraní siempre ha sido una herramienta espiritual. Te la mires por donde te la mires, con el instrumento que quieras mirártelo. El DAF está fuertemente relacionado con la cultura musical del Hanegah. El Hanegah es, digamos, los templos pequeñitos de culto que existían desde hacía miles de años, mucho antes que las mezquitas, mucho antes que los templos de fuego. Se podría traducir esta palabra persa como ermita, una ermita,
o una especie de convento, ¿no? Zonas donde se reunían los sacerdotes y sacerdotisas del antiguo Irán para hacer unas ceremonias, una especie de misas que se hacían en épocas ya míticas, digamos, ¿no? En aquella época lo que existía, ya os digo, ni zoroastrismo, ni mitraísmo, nada. Lo que existía era lo que arqueológica e históricamente se denomina la antigua religión irania. ¿Qué religión es esta? Pues como ya dice el nombre, es la antigua religión de lo que hoy en día conocemos como Irán. Como todas las antiguas religiones, son politeístas, es decir, como la antigua religión de Egipto, como la antigua religión griega, como el hinduismo, que lo sigue siendo. En este caso, pues tenían sus dioses, los iranios, en este caso, el dios del agua, el dios del mar, el dios del aire, el dios creador de todo. Entonces sí que estaba el dios Sol, que entonces sí que podíamos decir que sería Mitra, pero como digo, mitraísmo todavía no había llegado ese culto, o quizás estaba a punto de llegar. Entonces, en esta época, hace ya miles de años, esto sería una religión con mucha fenomenología mística. El misticismo la religión estaba impregnada de misticismo. En este caso, se respetaba la naturaleza, se intentaba conocer las estrellas, el cielo, los bosques, todo tenía un significado, que todo esto se potenciaría con el zoroastrismo, que viene a ser una religión dualista muy bien articulada, que al final lo que está diciendo es que lo que va a triunfar es el bien, desde los cielos y los infiernos, la creación, bueno, un solo Dios, etc. Entonces, impregnado de estos valores místicos, lo que hace el DAF es participar. Curiosamente, el DAF tiene muchos sonidos. Puedes escuchar solamente... Mira, tengo el DAF aquí. Entonces, puedes escuchar esto. Solo esto. Yo es que solo escucho esto, ¿no? Depende cómo lo estés tocando, puedes tener visualizaciones o no. Después, el sonido de las sonajas, como digo, que son muchísimas. Como veis, este sonido pueden ser muchas cosas. Puede ser el aire, puede ser lluvia, puede ser el mar, pueden ser los átomos girando, puede ser la vibración en general, tensión acumulada, pero simplemente escuchar esto ya es estar dentro de una meditación. Ya estás en una meditación cuando estás escuchando esto. Y si además del sonido de las sonajas, si esto ya te puede ayudar a concentrarte, imagínate si encima estás tocando la parte del tambor. Entonces se juntan todos estos elementos y con todo este sonido, pues es como que se está explicando la creación misma del universo. El DAF puede representar muchas cosas. Puede representar el sol, puede representar, como digo, pues puede representarte una tortilla, puede representarte una paella, puede representar lo que tú quieras. En este caso, yo voy a añadir algo personal, que esto se corresponde mucho a una máxima que yo tengo, que es cada uno da lo que tiene, porque la de dar es recibir es una frase que no me convence demasiado, porque a veces estás esperando, tú das mucho y no recibes nada, ¿no? Por eso yo prefiero más utilizar que cada uno da lo que tiene. En este caso, se trata de que el alma va creciendo, según la intención de la persona, y a medida que va creciendo vas entrando en nuevas esferas, ¿no? Tu campo magnético, digamos, que se extiende. Y el DAF es simplemente eso, es hasta donde tu alma pueda llegar a comprender lo que es esto, eso será el DAF. Porque el DAF no habla, el DAF no te va a decir hola, el DAF no te va a decir wow, el DAF está ahí, en silencio, que solo va a sonar cuando tú quieras que suene. Cuando quieras que se calle, se calla. Eso sí, si lo llevas en una bolsa, si estás caminando, el DAF va haciendo ruido también, tengo que decirlo, ¿eh? Estás caminando por el bosque llevando el DAF en la mano, las sonajas no paran de sonar. Es decir, la vibración no se acaba nunca. El silencio
al menos en este planeta, no se le acaba nunca al DAF. Quizás si nos llevamos un DAF a la Luna, estarían todos los aros flotando y no haría nada, ¿no? Sería curioso esto. Pero bueno, que me estoy yendo un poco por las ramas y simplemente quería decir esto, ¿no? La sentencia, un poco más o menos, que quiero dejar claro es que en el DAF tú vas a ver lo que realmente hay en tu alma. Si te está aburriendo, que a mí me ha pasado, he estado tocando el DAF a veces en sesiones y había gente que decía que no veía nada. Bueno, no pasa nada, es normal, es un instrumento nuevo, es un sonido nuevo, hay que acostumbrar el oído y es normal que al principio pues estés escuchando solamente ruido o incluso algo estás escuchando como agresivo, ¿no? Porque está sonando un tambor muy fuerte y eso es una agresividad, es como estás rompiendo con el sonido natural de la naturaleza, ¿no? Pero estos son perspectivas, nuevamente regreso al mismo punto de antes, de lo que realmente tú estás interpretando que es eso. Porque no deja de ser una percepción y un juicio que se está haciendo desde el ego. Cuando realmente estás conectado con la Tierra, que por suerte cada vez son más personas que tienen más desarrollado su interior, entonces esas personas no te van a decir que oyen ruido, al contrario, les alegra, les dan ganas de bailar. Es muy difícil no moverse cuando estás escuchando el DAF, es muy difícil porque es una vibración tremenda, es puro amor. Tú decides si estás viendo violencia o si estás viendo amor. Yo creo que si estamos hablando de un plano totalmente espiritual, entonces tenemos que saber que estamos hablando desde un plano de crecimiento emocional, de que todo es amor, ¿no? De que hay que contaminarlo todo con amor. Entonces está claro que la auténtica definición de lo que sería el DAF es amor absoluto, iluminar a todos los corazones de los seres humanos desde la perspectiva de la vibración, como con cualquier instrumento musical. No necesariamente tiene que ser este instrumento. Esto lo dejo por un lado, es importante saberlo. Y por otra parte también sería la base espiritual y la filosófica que rodea todo el instrumento, ¿no? Porque también puede representar que es todo el universo, está dentro del DAF. De la misma manera que tenemos un microcosmos integrado en este macrocosmos, ¿no? El universo es enorme y nuestra alma es un pequeño universo que representa todos los fenómenos que se producen en todo el universo. Lo mismo sucede con el DAF. En este caso, el hecho de que sea circular ya vuelve a influir nuevamente. Te puedes imaginar lo que quieras, que las sonajas son, o los aros, lo que tú quieras, pero es importante verlo desde una perspectiva constructiva, desde una perspectiva, como digo, si la base es espiritual, tiene que estar relacionado con el crecimiento y desde el amor. De hecho, hay poesía sufí, que la ha escrito el mismísimo Rumi, donde nos habla del DAF. También nos habla del DAF el poeta persa Hafez. Es un instrumento, como digo, muy importante dentro de las prácticas espirituales de todo el Irán. Lo que se toca con los patrones que se tocan con el DAF son los maqam, que estos serían como los patrones rítmicos que se tocan en la música devocional. Esto, bueno, son maneras de tocarlo, igual que, bueno, tenemos en el flamenco los palos o los patrones, en la música sinfónica, pues en la música oriental son los maqam, para todo. Queda claro ya, por lo tanto, que los derviches, que son los famosos de la palabra persa darvish, los pobres de espíritu, ¿no? Los mendicantes que iban por ahí porque habían renunciado al mundo y podían ser, por ejemplo, músicos trovadores o gente mundana que viajaba por el mundo y que había renunciado a toda la materia, lo consideraban un instrumento sagrado para las ceremonias sufíes, que es el samá o el sema, que esto es otra palabra que significa audición. Es decir, cuando los sufíes están haciendo una samá, entonces ahí entra en juego el DAF, para que pueda congregar a todos en un círculo. Curioso, ya estamos otra vez con los círculos, para que, bueno, ahí se puede llegar al éxtasis con la práctica, con el hecho de pertenecer a una comunidad.
etcétera. Eso quiere decir que la primera vez no tiene por qué pasar algo, ni la segunda ni la tercera. De hecho, cuanto más condicionado entres en ese campo, menos cosas te van a pasar. Otro tema interesante sería cuando os he estado comentando el tema de cómo se está tocando el DAF. Se está tocando desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva lúdica, desde una perspectiva personal, porque esto es algo que me quedó muy claro en el último viaje que hice en Irán. Estuve en el Kurdistán iraní, ¿vale? Y tuve la suerte de poder conocer a un maestro de DAF que está considerado actualmente como una leyenda viva y es uno de los mejores intérpretes de DAF que existen actualmente en Irán. Estaría hablando pues del maestro Haktinat. En este caso estuve en Sanandash con él, me dijo cosas muy interesantes y él ha escrito varios libros sobre el DAF, está haciendo una labor increíble, está recuperando los ritmos del DAF de hace miles de años que se han distorsionado, que se han perdido a través de guerras, de sufrimiento, y además que han habido otras culturas que se han apoderado de esos ritmos, como vienen a ser los turcos, que pasaron de Asia Central por todo Irán en la época medieval, en el Imperio Selyúcida, hasta que se establecieron en Anatolia, como ya serían los otomanos. Ya entonces el Imperio Otomano ha cogido muchos ritmos de los persas y lo han hecho suyo, lo han hecho sufí. Esto es turco porque tiene 1000 años, pero es que esto en Irán tiene 5000 años, ¿me entiendes? Entonces han habido, no sé si sería adecuado decir que lo han robado, pero sí que lo han tomado prestado muchas culturas, los árabes también, en tribus del Asia Central, incluso en Pakistán, han cogido ritmos que eran puramente persas, que eran puramente del DAF, que se tocaba en los Hanegah, reservado para unas minorías, y esto se ha ido expandiendo en otras culturas cuando estamos creyendo que estas culturas esto es un ritmo de esta cultura. No, pero el origen, ¿de dónde viene? El origen viene de Irán, igual que el origen de las guitarras, es que musicalmente hablando, Irán es el primer portal que te encuentras en muchos aspectos, ¿no? Y a través de la Ruta de la Seda, pues se ha ido divulgando todo esto. Como os estaba comentando, pues a mí me dijo el maestro que una cosa es aprender a tocar el DAF, desde el punto de vista de la interpretación musical, con la teoría, es decir, te sabes la teoría, te sabes el posicionamiento correcto de las manos, te sabes todos los makam, todos los estilos y tal, etcétera, ¿vale? Entonces estás tocando el DAF, porque te sabes lo básico, que no estás profundizando, sino al contrario, ¿no? Estás haciendo, pues, un espectáculo, simplemente, ¿vale? Y otra muy distinta es aprender a interpretar el DAF. Saber interpretar el DAF no es fácil, porque tienes que interpretar todos los sonidos de la naturaleza en una pandereta, no en un instrumento que tiene sus octavas, que tiene sus melodías. Al ser un instrumento tan primitivo, pues claro, es más complicado. Lo mismo pasa con el tambor, por ejemplo. Me han preguntado que el tambor es más fácil de tocar que la guitarra porque tiene 3 cuerdas solo. Pues no es así, es todo lo contrario. La guitarra, todos los movimientos que tiene son mecánicos, básicamente. Todos los acordes son mecánicos. Pero con el tambor esto no existe, te lo tienes que inventar. Tienes que sacarle la vibración desde tu propia alma para que suene de alguna manera, y con eso puedes hacer sonidos de todo tipo. Entonces, pues imaginaos con el DAF, que es percusión, por eso digo. Es interesante también reflexionar todo esto, ¿vale? Cuando estás interpretando el DAF, estás generando un ambiente que va mucho más allá de lo teórico. Va mucho más allá de lo teórico, ¿no? No estás tocando como un robot, estás tocando con alma, que es realmente lo que tú tienes. Es como... llega un momento, y esto lo digo con mucha humildad, los grandes maestros de DAF lo que hacen es eso, están tocando y hay momentos en los que te sientes un poco como Dios, ¿no? Porque te has fundido tanto con la verdad, has dejado de lado tu ego, has entrado en lo que es la realidad, y esto pasa con toda la música en general. Esto también no necesariamente tiene que ser música iraní, puede ser también
pues en la música occidental. Beethoven mismo llegó a ser Dios cuando estaba componiendo estas grandes sinfonías en las que las escribió ya para toda la humanidad y estaba haciendo unas innovaciones totales, ¿no? Mozart también llegó en su momento a ser como Dios, ojo, no a ser Dios, porque nuestra naturaleza no deja de partir de ser la humana, somos humanos. Esto es diferente por ejemplo, de la naturaleza angélica. Si has nacido en naturaleza angélica, vale, y Dios tiene otro tipo de naturaleza, ¿vale? Sí que es verdad que hay momentos, hay minutos, segundos, en los que nos llega la inspiración divina, que eso es el entusiasmo, en griego, entusiasmos es la inspiración divina, y en esos momentos es cuando nos llega esas señales, esos mensajes, ¿no? Que están codificados, porque no nos hablan, sino que es la inspiración, básicamente, ¿no? Esto, en el hinduismo, se dice que la inspiración te puede llegar a través de los sueños, ¿no? Todo esto tiene muchos temas que son interesantes, de verdad. Parece mentira que de un instrumento que sea percusión, que parece que no tiene nada, y ya veis que llevamos aquí casi 35 minutos hablando, ¿vale? Entonces es interesante conocer todo esto, ¿no? Porque va mucho más allá de lo que los sentidos nos pueden llegar a expresar. ¿El DAF es amor? Bueno, esa es una pregunta que tengo para vosotros. Creo que ya la he contestado con todo lo que os he estado explicando, de si la base es espiritual, pues está claro que el DAF es amor y lo que tú estás contaminando de amor todo lo que te rodea desde el DAF. Pero eso sí, filosóficamente también tiene una filosofía el DAF, porque claro, tienes que estar limpio tú primero, tienes que estar canalizando. Si tú no estás limpio, ¿cómo diablos vas a dar amor? Es decir, primero tienes que estar tú bien. Cuando tú estés bien, cuando tengas ese excedente de amor, cuando tengas el ego iluminado, o lo pongas el ego al servicio de la luz, que es una manera de muchas de decirlo, o integrarlo, porque matarlo no lo vas a matar el ego. Esto sería una autoimputación. Cuando lo tienes integrado, entonces ya puedes repartir por ahí, por decirlo de una manera, ¿vale? Tengo aquí otra preguntita que me la hago y me la contesto, ¿no? Para que os pueda ayudar. ¿Todo el mundo puede tocar el DAF? Por supuesto que todo el mundo puede tocar el DAF. Incluso he conocido casos en los que tenían problemas en las articulaciones de las manos que no podían tocar, que era absolutamente imposible que tocaran, y han cogido un DAF y lo han empezado a tocar. ¿Esto cómo se explica? Es un milagro. Todo el mundo puede tocar el DAF, pero con mucha paciencia, con mucha dedicación, con mucho sacrificio, con mucha tranquilidad, con muchísima templanza. Estad tranquilos, no queráis volar el primer día porque no vais a volar. Al principio viene el dolor, después se trasciende ese dolor y el dolor se convierte, llega un momento que el dolor se convierte en tu amigo, hablando desde mi experiencia, ¿no? Y es a partir de cuando empiezas a sentir el dolor que, venga, voy a seguir. El DAF tiene esto, es muy curioso. Es una cosa que al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que llega un momento que estás tocando porque sientes que tienes que seguir. Dices, no puedo parar ahora. Es como que me cortas el rollo. No, tengo que seguir. Y llega un momento que empiezas tocando porque, mira, pues porque voy a tocar un poquito. Pero os lo aseguro, llega un momento que estás tocando porque hay algo, hay una fuerza, se crea una atmósfera que tienes que seguir, que te empuja a que sigas adelante, ¿no? Ganas esa confianza, ¿no? Y mira, para ganar confianza también te sirve el DAF. Es decir, imaginaos los beneficios que puede tener esta paella, como me dicen cuando lo llevo en la funda, voy por la calle y la gente no sabe lo que llevo. ¿Y eso qué es? ¿Una rueda de bicicleta? ¿Una paella? ¿Qué es eso? Pues esto es una herramienta que viene del mismísimo cielo. Entonces, ya os digo, la naturaleza sigue su curso, simplemente. Y cuando uno se está sintiendo realizado, continúa. Cuando uno no se siente bien, tiene ganas de parar, o cuando estás un día en el trabajo, no me está gustando este día, estoy estresado, quiero largarme, quiero irme, pero con el DAF te sientes como en casa, vayas a donde vayas, te sientes conectado, ¿no? Y quieres continuar.
Es esa energía, es esa prolongación de que te estás viendo a ti mismo, la grandeza que tienes dentro, la estás expandiendo hacia otro lado y por eso estás continuando, ¿no? De la misma manera que, por poner un ejemplo, tenemos un hámster que está en una jaula y hay una ruedecita. El hámster se va a la ruedecita y empieza a correr y a girar como el que no quiere la cosa. Empieza pim, 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 empieza a girar, empieza a caminar y llega un momento que empieza a correr y no puede parar y no puede parar. ¿Por qué no puede parar? Pues porque es algo que te engancha. Es algo que te engancha. Pues lo mismo pasa con el DAF. Llega un momento que ya no estás tocando ni tú ni sabes lo que estás haciendo. Ahí viene el faná, que es el anonadamiento, ¿no? El momento de liquidación espontáneo del ego. Llega un momento que no sabes qué estás haciendo. Entonces te quedas, bueno, pues continúas, ¿no? ¿Por qué vas a parar si estás a gusto? Es como si te estás comiendo tu plato favorito y lo vas a dejar a medias, ¿no? Te lo vas a acabar y si puedes repetir mejor. Pues esto es lo mismo, ¿no? Esto es un beneficio importantísimo que tiene el DAF. Por eso yo le recomiendo a todo el mundo que puede tocar DAF sin problemas y que inicie esa búsqueda a nivel personal de qué es lo que puede llegar a sentir. Después tenemos otros instrumentos muy parecidos con los que hay confusión, que es el bendir. Bendir es otra pandereta no tan grande como el DAF, o incluso puede llegar a ser del mismo tamaño, pero lo que se diferencia del DAF es el tamaño, es decir, el DAF es mucho más grande que bendir. Bendir es el que se toca pues en los pueblos de África del Norte, lo que se toca en Arabia, como base para tocar en las músicas árabes, turca. Es decir, por un lado está sonando darbuka, que es la percusión de copa, el tambor de copa que se toca para los ritmos y las melodías de la danza del vientre, y después estaría el bendir, que es pues como una especie de pandero también, pero sin sonajas, y alguno incluso puede tenerla. Esto tendría una asimilación con el tambor chamánico, ¿no? La función es la misma, como vemos. Y con esto ya entro en el campo en el que más se suele confundir la gente, que es con el tipo de tambores de que cada pueblo tiene, ¿no? Digamos que el bendir es más para los árabes o para los turcos o incluso para los pakistaníes, hindús, Asia Central, etc. Entonces, ahora viene el punto básico que quería tratar yo con todo esto. ¿Qué diferencias encontramos entre el DAF y el tambor chamánico? Porque parece que son muy parecidos, ¿verdad? Hay una confusión aquí bastante real. Digamos que la funcionalidad es la misma. Es la misma funcionalidad, igual que la interpretación. Tú puedes interpretarlo desde un aspecto divino o no. Se podría decir a nivel espiritual, religioso y universal que así es, ¿de acuerdo? Pero habría que analizar un poco más la perspectiva de quién toca el tambor chamánico. El tambor chamánico lo toca un chamán. Y el DAF lo puede tocar un sufí, lo puede tocar un derviche o lo puede tocar pues una persona normal y corriente, ¿no? Digamos que tanto el sufí como el chamán, y con esto respondo sobre todo a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en Sudamérica, que sé que son muchos y allí pues el tema del chamanismo también está bastante ampliado. Lo digo porque puede servir de interés, ¿no? Incluso a nivel peninsular también hay mucho chamanismo, sobre todo falso, pero bueno, es lo que hay. Igual que con el DAF, ya digo, existe una amenaza que es real. El sufí y el chamán buscan a Dios. Pero, ¿qué pasa? Que el sufismo es mucho más elaborado que el chamanismo. El sufí es musulmán, no lo olvidemos, ¿no? Mientras que el chamán es un pagano. Y, es decir, el sufí cree en un solo Dios. El chamán es animista, cree que todo tiene un alma, cree en varias divinidades, en varios dioses, son politeístas. Ni bueno ni malo. Indicativo de presente, simplemente. Y otra cosa es que el sufí tiene los nombres de Dios, los 99 nombres de Alá, para ascender por la escala, que por otro lado, esto también es una puntuación que suma mucho, ¿no? El pobre chamán no tiene eso, tendrá otros elementos para buscarse la vida, pero ahí se queda, ¿no? Y por otro lado, pues hay múltiples interpretaciones personales que entran dentro del marco de lo que es DAF. Es decir, el tambor chamánico puede comenzar siendo... ¿Por qué lo estás tocando el tambor chamánico? Porque son como los latidos del corazón que está sonando pum 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 pum. Está sonando los latidos del corazón. Esto es una prolongación de mi existencia. Exactamente, correcto. La misma funcionalidad, como ya os he dicho, de lo que viene a ser DAF. Pero ¿sabéis qué pasa? Que el DAF
es más grande, tiene muchas más anillas, tiene una sonoridad mucho más desarrollada, y que no estoy diciendo que lo otro sea malo, es simplemente que entra dentro del DAF el tambor chamánico. Pero es que además todo es mucho más, es más en todo, ¿no? Y por otro lado, pues, como digo, sensaciones que tú puedes sentir con el DAF, un montón, cada uno tiene las suyas. Si queréis que os diga las mías, pues mira, cuando estoy tocando el DAF puedo sentir explosiones, burbujas, fuegos artificiales. De hecho, yo ya no necesito ir a los fuegos de Blanes, por ejemplo, porque ya con el DAF yo me monto mis propios fuegos artificiales, ¿vale? Pueden ser, al ser percusión, marchas militares, romerías, ¿no? La alegría, la procesión religiosa, ¿no? Los cánticos devocionales, tristeza, el sonido del aire, las hojas, los pájaros, el bosque, un manantial, como estabais antes escuchando, luz, amor, malabares, sol, luna, mundo, prolongación, vibración, caravana, ¿no? Cuando el DAF deja de sonar, se crea un silencio espectacular, es como se ha marchado, tiene que continuar o tiene que volver a pasar. Es como una caravana que de la ruta de la seda viene, pasa, se va haciendo más potente y luego se va marchando suavemente, ¿no? Esto se nota mucho más en contacto con la naturaleza. Como digo, ritual, herrería, cuando está sonando en la herrería, que ya lo contó Rumi, cuando los golpes en el martillo que le estás dando, o incluso en las obras, cuando está taladrando o construyendo. Volar, ¿eh? Sientes que estás volando cuando estás con el DAF, ¿no? El alma puede volar. No vuelas físicamente, pero con el DAF vuelas. También se puede decir más vulgarmente, pues que es un flipe. Entonces, también yo he puesto palomitas. Palomitas. No las palomitas que se comen en el cine, sino las palomitas, estas que van a la luz cuando entran en tu casa y se meten que se van al fluorescente, ¿no? La manera de cómo mueven las alas, de cómo esa manera de moverse las alas se puede hacer con el DAF. Entonces es muy interesante que yo tenga esa visión, ¿no? De una palomita que se va a la luz, por eso he puesto esto. Después, sacrificio, como ya os he comentado también, esfuerzo, espíritu, ¿no? Y, por último, de momento que se me ocurra así, de pronto, Gaia, ¿no? Sentir pues toda la madre naturaleza de lo que viene a ser el DAF. Como os decía, amigos, pues ya llevamos aquí más de 45 minutos hablando sobre lo que es el DAF. Una cosa que parece que no es para tanto, pero si no fuera para tanto, lo hubiera explicado en 5 minutos, ¿no? Y de hecho, me podía pegar horas y horas aquí explicando lo que es este instrumento, continuar leyendo poesías sufíes. No hemos hablado mucho de la filosofía del DAF, entonces imaginaos cómo va la cosa, porque es un camino más que te puede llevar a la luz. Y como ya os he comentado, en mi experiencia personal, pues que he tenido en Kurdistán, he tenido la suerte de haber podido ver cómo suena el DAF realmente en los Hanegas del Kurdistán. Lo he podido vivenciar esto también, y bueno, esto os puedo garantizar que no lo vais a ver en YouTube. Lo que estáis viendo en YouTube sobre el DAF es lúdico, es concierto, es espectáculo, pero eso no tiene nada que ver con la interpretación de lo que es el DAF verdaderamente. Parece que lo podemos ver todo en YouTube y eso no es cierto. Yo lo que voy a decirle siempre a la gente que le interese conocer verdaderamente lo que es el DAF es iros a Irán, concretamente al Kurdistán iraní. Id con mucho cuidado porque el misticismo aquí está muy articulado comercialmente, allí no tanto, pero hay muchos vendehumos, es peligroso. Es peligroso en el sentido de que te puedes llegar una decepción, te puedes llevar un desengaño, tienes que ir con la mente vacía, porque si vas condicionado no se te van a abrir las puertas, no es fácil llegar a conocer ese mundo. Volviendo a la parte del sacrificio, porque realmente es que es un sacrificio inconmensurable la preparación y la verdadera interpretación de lo que es el DAF. Acostumbrar el oído, como un buen arquero, que requiere toda la vida prepararlo para que dé en el blanco, lo mismo estaríamos hablando con el DAF. Pero lo mejor es eso, irse allí y conocer la verdadera esencia del DAF, participando pues en alguna samá en la que seas bienvenido, etcétera. A partir de todo esto,
os quiero mandar a todos un saludo, amigos. Espero que hayáis aprendido muchísimo sobre este instrumento. Y sin más lo dejamos aquí, casi con 1 hora que tengo de programa. Nos vemos en el próximo episodio, queridos amigos. Hasta pronto. No os olvidéis de dar un like a mi canal, dejar algún comentario si habéis aprendido, no habéis aprendido algo y qué mejoraríais del canal para que pueda seguir creciendo y para que pueda seguir compartiendo con todos vosotros, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta la próxima. Jodafes.